con la preparación para producir la expulsión del bebé, ya que está en desarrollo durante 40 semanas o meses dentro del útero. Entonces, se comienza hablando, ustedes han leído el capítulo, se comienza hablando sobre que no existe definidamente un punto de partida, un iniciador, un motivo, un cambio exacto que genere este proceso de trabajo del padre. Se cree que hay muchos factores y todos ellos están interrelacionados, pero principalmente se resume en tres teorías sobre el trabajo del padre. Algunas están relacionadas con el mismo bebé, otras con la serie de factores que involucran el embarazo y otras con algunas modificaciones que por sí mismas pueden ser iniciadoras del trabajo del padre. Entonces es interesante recordar estas tres teorías para entender cómo ellas se influyen unas a otras, pero no deja de haber siempre un misterio sobre qué realmente produce el nacimiento de un bebé luego de 40 semanas. ¿Por qué no se prolonga más tiempo? ¿Por qué no son 7 meses o por qué no son 12 meses, verdad? Y entonces esto, bueno, queda todavía en investigación o tal vez hay algunos factores que son más importantes que otros. Cuando hablamos sobre la madurez fetal, eso podría indicar ya que el bebé tiene suficiente surfactante, por ejemplo, y la cantidad suficiente de surfactante, similar a la de la madre o parecida a la de la madre, podría ser un iniciador del parto. Entonces ahí hay muchas cosas que investigar todavía. Eso también nos permite saber, ver que no es un solo motivo, un solo proceso el que inicia el parto. Entonces puede ser, por ejemplo, rotura de membranas, puede ser, por ejemplo, un desencadenante en el tamaño del bebé, puede ser un compromiso de la placenta, una infección. Entonces, hay muchos procesos, circunstancias que podrían estar relacionadas con el inicio del trabajo del padre. ¿Ya? Antes de las 36 semanas se conoce como pretérmino, ¿verdad? Ese es un punto clave, pretérmino. Antes de las 36 semanas no se ha desarrollado madurez, sobre todo en el surfactante que va a permitir la respiración o evitar el colapso de los alvéolos y de esa manera permitir el intercambio de aire en el alvéolo pulmonar. Entonces ahí hay que inducir a madurez, ¿verdad? Madurez del pulmón. Entonces otra vez desde el lado no está todavía terminado de desarrollar, o los intestinos. Entonces en los intestinos es una cosa muy delicada porque podría incluir después una equimosis, una isquemia, mejor dicho, en los intestinos, y eso luego al nacer, cuando va a estar ya comiendo alimentos, la leche materna, puede ocurrir lo peor, una enterocolitis necrotizante, se infarta el intestino y es una situación terrible. Puede comprometer la vida del bebé. Entonces, por eso es que nos interesa que este bebé esté a su tiempo, ¿verdad? A sus semanas de desarrollo completo. Bueno, entonces, tres teorías. La primera dice que hay una pérdida funcional de los factores del mantenimiento del embarazo. ¿Cuáles son esos factores del mantenimiento del embarazo? La progesterona, principalmente la progesterona, porque todos los inhibidores de la progesterona o la antagonista de los factores de la progesterona provocan cambios que se relacionan con el parto. Principalmente la progesterona. Acuérdense ustedes que el cuerpo lúteo principalmente genera la progesterona y cuando hay una alteración en el cuerpo lúteo también el embarazo no se puede desarrollar. Entonces, este es un elemento muy importante, ¿verdad? La pérdida funcional de factores que mantienen el embarazo. ¿Qué más? El segundo, la síntesis de factores que inducen al parto, principalmente prostaglandinas. El primer dibujo de este capítulo habla sobre cómo hay una inhibición de las prostaglandinas
y estas no llegan hasta el tejido muscular liso del útero. De esta forma se inhibe su acción y se inhibe pues los mecanismos que podrían iniciar una contracción en el útero y el parto. Entonces, esta síntesis de factores que inducen al parto podrían ser prostaglandinas, los mismos receptores, aunque eso ya estaría más ligado al último. El tercero sugiere que el feto maduro es la fuente de la señal inicial para el inicio del parto. Entonces, aparte de prostaglandinas, receptores que aumentan en el útero, etc., el tercero se refiere específicamente a situaciones del feto, como les decía, podría ser el surfactante, podría ser la cantidad de líquido amniótico. Aquí no se está considerando, por ejemplo, o podría ser, ¿no? Dentro del primero los cambios en la placenta, las calcificaciones en la placenta. Pero en este caso, estas señales del feto maduro, como les mencionaba, el surfactante, por ejemplo, podría iniciar todos los demás mecanismos o los demás procesos que ya van a conducir al inicio del trabajo de parto posterior a las 36 semanas. Antes de eso, ¿cómo se llama? Restricción de crecimiento, VALS. Se llama aborto, VALS. ¿Qué se llama? Parto preterno, verdadero. Ay, muy bien. Entonces, tampoco no va a ser difícil de responder. ¿Ya? Avanzamos. Entonces, aquí va a describir los compartimentos maternos y fetales que obviamente van a iniciar estos cambios, estas transformaciones para el parto. El primero, obviamente, es el útero. ¿Qué pasa con el útero? En contraste con el músculo esquelético y el músculo cardíaco, dice que la célula del músculo liso del útero no se diferencia completamente. ¿Y cuál es la ventaja de que no se diferencie completamente? De que no esté completamente especializada. Otra manera de decirlo sería que esté completamente especializada. O que no está totalmente diferenciada. O no hay una diferencia, no se diferencia terminalmente. Las tres frases que estoy diciendo son lo mismo. No se diferencian, no se diferencia terminalmente, no alcanza una diferenciación total o mantiene todavía su capacidad de diferenciarse. ¿Por qué? Porque esto le permite adaptarse a la célula del útero. Cuando una célula está bastante diferenciada, ya es muy difícil que se adapte. Obviamente puede hacer mejores funciones, puede cumplir funciones más específicas o más complicadas, pero ya no va a poder adaptarse a los cambios que hay en el medio. Y la célula del útero tiene que adaptarse principalmente a qué? Tiene que adaptarse al aumento de tamaño, porque el bebé está creciendo constantemente, ¿verdad? La célula tiene que adaptarse luego del aumento de tamaño, tiene que adaptarse a la contractibilidad que va a tener cuando va a nacer el bebé. Entonces hay muchas razones por qué esta célula tiene que adaptarse. Y esta situación de no diferenciarse completamente, entonces la dejan lista para que influencias como prostaglandinas, influencias o cambios mecánicos pudiesen ejercer modificaciones o cambios en su estructura, en su contractibilidad. Una de esas es, como les decía, este primer dibujo al que hacemos mención aquí. A ver, antes de eso. ¿Dónde estaría el bebé? ¿En este lado o en este lado? ¿Izquierda o derecha? ¿Dónde estaría el bebé? Muy bien, a la izquierda. El bebé está a la izquierda. Fluido amniótico, líquido amniótico. Y aquí, miocitos. Esto es el útero, ¿verdad? Entonces, aquí hay producción de prostaglandinas, sobre todo prostaglandina E, que va entrando en contacto con el amnios, con el corio, pero aquí en el corio existe una barrera que impide su traspaso hasta el miometrio. De esta forma, esta barrera impide que las prostaglandinas ejerzan su efecto aquí. Al final de las 36 semanas o 40 semanas del embarazo, esta barrera permite el paso de las prostaglandinas y obviamente estas ejercen su acción en el miometrio, en el cuello uterino, para dar todos los cambios necesarios para el parto.
cuello, imagínate, tiene que dilatarte hasta 10 centímetros, algo que está completamente cerrado. Entonces, y aquí tiene que ejercer pues su tarea de contractibilidad. ¿Ya? Entonces, líquido amniótico, lo tenemos con el B. Muy bien. Ahí están más detalles, hay sobre todo una enzima prostaglandina deshidrogenasa, que es la que lleva a cabo principalmente esta inhibición. ¿Ya? Entonces, esto hay que leer porque es motivo de pregunta. ¿Ya? Es una cuestión fácil de leer. Acabo de pasar las diapositivas a un compañero delegado que ya lo ha puesto en el grupo. Las abrimos y escribimos sobre esas diapositivas y así pues hacemos preguntas, tenemos oportunidad de leer el texto y ya no estamos tomando apuntes, ¿verdad? Entonces nos permite tener, si ya tenemos los apuntes, entonces solamente hay que agregarle algunos detalles y hay que leer el libro. Amigos, hay que leer el libro, por favor. Una leidita rápida. Lo que no entendemos lo preguntamos aquí. ¿Ya? Y si no, vamos a tener pues dificultad para la evaluación que incluye todo el texto, ¿verdad? Compartimentos maternos y fetales. Seguimos hablando sobre los compartimentos maternos y fetales. Seguimos hablando del útero. Además de esta plasticidad fenotípica, es decir, la no diferenciación de las células del útero, varias cualidades del músculo liso le confieren ventaja para la eficacia de la contracción uterina y la expulsión fetal. ¿Cuáles? En primer lugar, el grado de acortamiento de las células musculares lisas con las contracciones logra ser de un orden de magnitud mayor que logrado por las células musculares. ¿Por qué? Por la disposición, adelante, por la disposición que tienen las fibras del músculo liso. Estaban no organizadas en estrías, como soldaditos, que no están puestas de manera desordenada. Entonces, si están puestas de manera desordenada, asemeja a una red. Y cuando una red se va a colapsar, se va a contraer, entonces puede hacer contracción de diferentes lados, de diferentes ubicaciones, ¿no? Si el músculo bíceps no tiene una inserción en huesos que le permitan ejercer su mayor contractibilidad, no ejerce fuerza, ¿verdad? No ejerce fuerza, pero en cambio el músculo uterino, como es una red, no importa dónde esté insertado, acuérdense que en lugar de tener línea Z, donde se incluían o donde se insertaban las fibrillas del músculo, ¿qué tienen en lugar de línea Z? ¿Cuál es la estructura homóloga en el músculo liso que representa a una línea Z? ¿Se acuerdan? 1/8 de puntito para el examen. Ya subimos la oferta, medio puntito. 3/4 de puntito. ¿Cuál era la estructura análoga al disco Z en el músculo liso? Los cuerpos densos. Correcto. Cuerpos. 3/4 de puntito. Entonces, los cuerpos densos eran estructuras en las que esta red serían pues las uniones de las líneas de una red. Y como estaban distribuidas por todo el músculo, entonces no necesita estar insertado a nada. Por sí mismo se puede comenzar a contraer. Y eso es importante, porque acuérdense que tal vez el ligamento más importante en el útero, como hemos visto la semana pasada, eso es el ligamento redondo, ¿verdad? Que cuando el útero va a comenzar a contraerse, va a sostenerlo para que no haya pues una salida del mismo útero por la contracción. Entonces comienza a contraerse de todos los lados, de todos los lados. Y así genera la presión suficiente para que el bebito encaje, descienda, ¿verdad? Flexione, rote y después expulse. Bien. 2. En segundo lugar, las fuerzas se pueden ejercer en las células del músculo liso en múltiples direcciones. Esto difiere de la fuerza de contracción generada por el músculo esquelético, que siempre está alineado con el eje de sus fibras musculares. Entonces, aparte de ser mayor su contracción, ejerce una contracción más efectiva que la del músculo liso porque está orientado en múltiples
más con el útero. En tercer lugar, el músculo liso no está organizado de la misma manera que el músculo esquelético. En el miometrio, los filamentos gruesos y delgados se encuentran en haces largos y aleatorios en toda la célula. Esta disposición flexiforme, plexo es red, ¿está bien? La disposición en plexo, la disposición en forma de una red, ayuda a una mayor capacidad de acortamiento y generación de fuerza. Claro, porque una cosa es acortar en un sentido y otra cosa es acortar en todos los sentidos. Porque como es una especie de esfera, luego la contracción no es solamente aquí, sino la contracción es simultánea en todo y por eso genera la capacidad necesaria para la expulsión. Por último, una mayor generación de fuerza multidireccional en el fondo uterino en comparación con la del segmento uterino inferior permite la versatilidad de la direccionalidad de la fuerza expulsiva. ¿Qué es esto? ¿Parece inglés o parece otro idioma? A ver, entendamos. Vamos a entenderlo como un dibujito, ¿ya? Vamos a hacerlo hasta el final y así nos ahorramos 27 diapositivas. Dice que hay una fuerza, que no lo voy a agrandar, no necesitamos agrandar. Dice que hay una fuerza distinta en el útero, donde la mayor contractibilidad se produce en el fondo o en el cuerpo uterino y no en el segmento inferior. El segmento inferior es esta parte que va a conectar el cuello uterino y el cuerpo. O sea, aquí no hay tanta fuerza de contracción y aquí hay mayor fuerza de contracción. ¿Por qué es eso importante? Porque si la contracción sería la misma en esta parte, en el fondo y en el cuerpo, similar a esta parte, el segmento inferior, ¿qué pasaría? Podría esta parte contraerse con la misma fuerza y va a impedir la salida del bebé, ¿verdad? Entonces miren qué interesante la manera de cómo se contrae el útero. Se contrae más aquí en el fondo y en el cuerpo. Y esto no está tan contraído. ¿Hay contracción? Sí, hay contracción, pero no está tan contraído. Entonces, esto que tiene más fuerza, vence la fuerza de esto, más la fuerza de todo el canal del parto, y por ahí, como hay fuerza aquí arriba, puede generar la necesaria para que se inicie el tránsito del bebé por el canal del parto. ¿Qué les parece? Qué interesante que esta disposición uterina haya sido hecha de esa manera, ¿verdad? En la fisiología, en la morfofisiología, en la bioquímica, en la genética, en la biología molecular, vamos a encontrar muchos mecanismos, muchos procesos que indican una preparación, un diseño, una inteligencia para poder desarrollar esta estructura para que funcione de manera adecuada. ¿Está bien? Esa es una evidencia de que estos procesos tuvieron que ser originados por una inteligencia superior. Porque saben que, apreciados, las piedras no tienen inteligencia, los átomos no tienen inteligencia por sí solos. ¿Está bien? Las reacciones bioquímicas en sí mismas son guiadas por procesos naturales y no son guiadas por inteligencia. Pero entonces, ¿quién hizo ese tipo de procesos? ¿O quién grabó esa información en los codones de información del ADN? Realmente nos inspira a ver lo delicado que es entonces este proceso que estamos atendiendo como futuros médicos y el respeto que tenemos que tener por cada persona, ¿verdad? Que es un diseño único e incomparable de mucha sabiduría, apoya. Entonces, regresamos. Eso no nos ahorra ni una con la mente. Volvemos a leer ahora sí con la imagen y vamos a intentar entenderlo. Por último, una mayor generación de fuerza multidireccional en el fondo uterino, ¿okay? En comparación con la del segmento uterino inferior, ¿correcto? Permite una versatilidad, es decir, permite una variabilidad, una adecuación en la dirección de la fuerza expulsiva. Esto dirige el bebé hacia el canal del parto. ¿Sí?
avanzada. Entonces, seguimos describiendo los compartimentos notacocitos. Compuesta de células del estroma y células inmunes maternas, la decidua sirve para mantener el embarazo a través de funciones inmunorreguladoras únicas que suprimen las señales inflamatorias durante la gestación. Sin embargo, al final del embarazo se produce la activación decidual. Con esto, las transiciones de decidua inducen señales inflamatorias y retiran la inmunosupresión activa, lo que contribuye al comienzo del parto. Parte de lo que hemos estado viendo es esto, ¿verdad? Bien. Entonces, todas estas prostaglandinas que se producían aquí tienen una barrera en el corio, la decidua que también ejerce una barrera que poco a poco, cuando nos acercamos a las 40 semanas, va permitiendo el paso de más factores que van a iniciar el trabajo de parto. Se termina la barrera que ejerce la decidua. Pregunta de examen. ¿Qué cosa es activación decidual? ¿Qué cosa es activación decidual? ¿Qué cosa es activación decidual? Entonces, la decidua, que sirve para mantener funciones del embarazo a través de estas funciones inmunorreguladoras, suprime señales durante la gestación, pero al final del embarazo, ¿qué pasa? Las transiciones de la decidua inducen señales inflamatorias que retiran la inmunosupresión activa que contribuye al comienzo del parto. ¿Qué sucede? Termina su actividad como inhibitoria, como barrera, y permite la transmisión de señales inflamatorias que van a inducir o que van a iniciar una respuesta del parto. ¿Qué más? Al final del embarazo, el cuello uterino es fácilmente distensible y su consistencia es similar a los labios de la cavidad oral. Las observaciones en la ecografía tridimensional y la resonancia magnética muestran que los aumentos en el área de sección transversal del canal cervical y del estroma cervical desde el inicio del embarazo hasta el final. Ya bien, acá hay otra vez vamos a recordar algunos aspectos que ya hemos visto. Dice, el cuello uterino se vuelve distensible y su consistencia se vuelve más blanda. Ya hemos visto otras dos estructuras en las que hay una consistencia dura, pero luego hay una consistencia suave de acuerdo a sus cambios, ¿verdad? Les dije alguna vez, sensación de mejilla, sensación del cartílago de la nariz. ¿Qué pasa con el cuello uterino? De lo que es duro, como un borrador o como la punta de la nariz, se vuelve blandito, como la mejilla. ¿Qué otras dos estructuras tenían esa característica cuando sufrían cambios? ¿Se acuerdan? Uno que sí se deben acordar es los ganglios, ¿verdad? Cuando los ganglios están saludables, están suaves, pero cuando los ganglios están patológicos, se vuelven duros, ¿verdad? Esa dureza puede contribuir al dolor. ¿Se acuerdan? Hablamos de ganglios cuando examinamos sistema linfático en matrimonio. Bien, ahí hablamos de características de ganglios normales, de ganglios patológicos, de la examinación física, de los grupos principales de ganglios en el cuerpo. Y examinamos ganglios axilares, etc. Las características eran que un ganglio normal, suavecito. Ganglio patológico. El otro sí está más difícil. No sé si no nos ha tocado ninguna pregunta del ENAM con respecto a eso. En el grupo 1 sí, siempre. Cuando hablamos de la próstata, aunque ya no se hace tacto rectal en la actualidad, pero cuando hacíamos tacto rectal, puedes introducir el dedo para verificar que la próstata está blandita como un labio, blandita como una mejilla. Entonces, no hay problema con esa próstata. Pero si en el tacto rectal se percibía una próstata dura como la punta de la nariz, entonces esa próstata está creciendo, hiperplasia, probable hiperplasia. Porque ya no se hace tanto tacto rectal en la actualidad. Entonces, ustedes van a decirle a los varones de su familia, hasta aquí se acabaron los tactos rectales. Nadie más te va a poner en una humillación tal. Porque como soy doctor o doctora, te voy a hacer una receta con mi sello, CMP, Colegio Médico del Perú número
para que te hagas un examen de antígeno prostático específico. Y con eso te vas a ahorrar la humillación del tacto. Ya ves, tu inversión fue favorable, papá, tío, amigo, hermano. Entonces, vamos de esa manera a poder dar nuestras órdenes de laboratorio para la vigilancia o el seguimiento del antígeno prostático específico. Muy pronto, apreciados, muy pronto. Solo faltan algunos meses para que ustedes ya reciban su CMP. Ya, muy pronto. Pero hay que esforzarse. Bien, pasamos a otro compartimento materno y fetal, en este caso la placenta. ¿Qué vamos a hablar de la placenta en cuanto a sus modificaciones para el parto? Las hormonas esteroides, factores de crecimiento y otros mediadores que mantienen el embarazo. Obviamente, la placenta después del cuerpo lúteo se regenera la... ¿Cómo se llamaba la hormona que mantiene el embarazo? Muy bien, mira, dilo sin miedo. Progesterona, ¿verdad? Progesterona. El amnios proporciona casi toda la resistencia a la tracción de las membranas fetales para resistir el desgarro y la ruptura de la membrana. Este amnios, que es también una capa protectora, luego permite o es permeable al ingreso de las prostaglandinas de las que hemos hablado. Entonces, así como la decidua era una capa protectora, como el core era una capa protectora, este amnios comienza a ya tener permeabilidad para permitir este intercambio de sustancias que van a generar el proceso de parto. El corio es una capa de tejido principalmente protectora y proporciona adaptación inmunológica. También está enriquecido con enzimas que inactivan la uterotonina. ¿Cuáles son esas enzimas que inactivan la uterotonina? Prostaglandina deshidrogenasa, oxitocinasa y la encefalina. La oxitocina no. Entonces esa era la falsa, entonces la verdadera y esta era. ¿Qué enzimas inactivan la uterotonina? Vamos a leer. ¿Qué pasa entonces con la placenta? En la placenta, uno, produce hormonas que mantienen el embarazo y dos, tanto amnios y corium ejercen una capa protectora, una barrera protectora inmunológica, porque de esta forma los componentes fetales no se ponen en contacto con el componente materno. ¿Y por qué es importante eso? Porque acuérdense que el bebé es una persona completamente distinta a la madre. Tiene su propia carga genética. Si bien el 50% le pertenece a la mamá, el otro 50% es del papá, y en esa combinación se ha formado una persona nueva. Es decir, este bebé tiene su propio código genético, es otra persona. Y está en pleno desarrollo. Entonces, si un tejido con una manera distinta se pone en contacto con anticuerpos de otra persona, eso genera una reacción inmunológica, ¿verdad? Es por eso que tenemos cuidado con los grupos sanguíneos, porque los grupos sanguíneos tienen antígenos, o mejor dicho, anticuerpos que pueden rechazar antígenos distintos. Entonces, en este caso, el corius y el amnio también ejercen esa protección para que componentes del bebé no se pongan en contacto con la madre y desencadenen una reacción inmunológica. La reacción inmunológica, principalmente mediada por prostaglandinas, o en este caso la uterotonina, podría generar modificaciones y comenzar las contracciones o los mecanismos que inician el parto. Bien, función de la hormona esteroide sexual. La evidencia teleológica, ¿qué significa esto? La evidencia sobre propósito. O sea, ¿cuál es el propósito de esta hormona? De una mayor proporción de progesterona estrógeno en el mantenimiento del embarazo y una disminución en esta proporción para el parto es abrumadora. Entonces dice que para mantener el parto siempre hay una proporción mayor de progesterona sobre el estrógeno y así se mantiene el embarazo. Pero cuando esta proporción disminuye, es decir, hay más estrógeno que progesterona, hay una diferencia entre estas dos mayor, entonces eso ya es un inicio, marca también inicio del proceso de parto. En este caso hay que recordar la mifepristona, que es un antagonista de los receptores de progesterona. Cuando dice antagonista de los receptores de progesterona, ya sabemos de qué se trata, ¿verdad? Promoverá algunas o todas las características claves
del parto. ¿Cuáles son? Maduración cervical y sensibilidad cervical y una mayor sensibilidad uterina al útero. Bien, entonces en este caso, las hormonas esteroides sexuales también en un desbalance con la progesterona podrían indicar un inicio del parto. Y ahora, si hablamos más detalladamente de las prostaglandinas, esto seguramente ya lo han visto en fármaco, lo van a ver en el fármaco cuando hablan sobre los AINE. Entonces, a partir del ácido araquidónico, actúan las fosfolipasas para formar el ácido araquidónico, actúan luego las prostaglandinas sintasas para partir del ácido araquidónico generar las prostaglandinas. Estas prostaglandinas luego van a ser metabolitos activos para poder actuar sobre el útero, sobre el miometrio. Aunque hay algunas enzimas, como dijimos hace un momento, la prostaglandina deshidrogenasa, que inhiben o los mantienen activos. Al final del embarazo, esta inhibición termina, se generan muchas más prostaglandinas y de esa manera comienza a funcionar, o comienza a agilizarse todos los cambios necesarios para que comience la contractibilidad, porque hay mayor sensibilidad a la serotonina, a la oxitocina, etc. Aquí vemos que hay diferentes fases del parto en las que algunos mecanismos están activados u otros no. Por ejemplo, a partir de la concepción, saltamos al inicio del parto, inicio del trabajo del parto, hasta que se restaura la fertilidad. Todo esto habla, por ejemplo, de una falta de respuesta contráctil y un ablandamiento cervical, ¿verdad? Esto del ablandamiento cervical era parte de un síntoma o de un signo de parto probable. Obviamente no hay una contractibilidad todavía, salvo las contracciones de Braxton Hicks. ¿Cuándo comenzaban las contracciones de Braxton Hicks? Lo mencionamos la clase pasada, ¿verdad? En el libro menciona que es hasta el segundo trimestre. Nosotros hemos puesto que es al final del segundo trimestre y comienzos del tercer trimestre. ¿Qué son las contracciones de Braxton Hicks? Eso es importante saber. Sí, contracciones irregulares, ¿verdad? Contracciones irregulares, contracciones al inicio del tercer trimestre y finales del segundo trimestre. ¿Ya? Y se pueden confundir con un falso trabajo. Además, nos podrán modificaciones en el periferia. Ya lo mencionamos la semana pasada, mucho más. Luego, después ya hay una maduración, una preparación del útero, ya se produce la maduración cervical, se hace mucho más blando, y al final el proceso del trabajo de parto, más la contracción, más la dilatación cervical, producen la expulsión del feto. Bien, y después hay una evolución, lo que vamos a ver en el porqué. Inactividad uterina, adelante, inactividad uterina y maduración cervical. Seguimos hablando de la fase 1 ahora. ¿Qué pasa en la fase 1? Por lo usual, comprende el 95% del embarazo. Y esto es importante de mencionarlo, porque miren, es 95%, casi la mayor parte del embarazo la pasamos en la fase 1. Hay inactividad del músculo del útero, inactividad de las prostaglandinas, todo es reposo, hasta que en el último periodo se va a producir la fase 2, 3, 4 para la expulsión. Esto quiere decir que tú podrías haber tenido un control de prenatal durante los 8 meses sin problema. Podrías haber tenido un embarazo con el acompañamiento de tus familiares, con el acompañamiento de tu esposo, con el acompañamiento pues, de los trabajadores de la salud, un nutricionista o odontólogo para revisar tus encías, psicólogo para explicarte que hay cambios que va a sufrir tu organismo y por lo tanto nuestra paciente no se tiene que sentir deprimida, angustiada, triste, ¿verdad? 95%. Pero en el 5% que queda, no se ha acabado todavía el embarazo. Y en ese 5% pueden ocurrir tragedias. Entonces, no siempre un control prenatal normal, un control prenatal exitoso, puede garantizar 100% del éxito en el parto.
Tengan ustedes mucho cuidado, porque dicen, ya la conozco a la señora. La conoces a la señora, pero no sabes cómo va a ser ese último 5% del desarrollo de su padre. Tienen por eso que estar listos. Cuando falte una semana, cuando falte 2 semanas, ya tiene que estar lista la ropita de tu bebé. Señora, ¿ya compraste la ropita de tu bebé? Tiene que estar listo en una maletita. Ropita, gorrito, pañal, ¿verdad? Tiene que estar todo listo, porque si no, falta todavía. Y en los últimos 5% de sorpresa, no hay de dónde comprar ropa, el bebé lo vuelve solo con la mantita del hospital, se hace pasar frío, encima se reniegan con el esposo, un problema. Entonces hay que advertirle a la señora que 2 o 3 semanas antes ya debería tener la ropita no se va a vencer, fecha de vencimiento, no se va a empolvar. La tienes bien guardadita detrás de la puerta en un ganchito con la mochila de emergencia. Y ahí ya podemos asegurar tal vez que la última parte del embarazo sea exitosa. ¿Ya? Durante la fase 1, las células miometrales experimentan una modificación fenotípica a un estado no contráctil y el músculo uterino se vuelve insensible a los estímulos naturales. Al mismo tiempo, el útero debe iniciar cambios extensos en su tamaño y vascularidad para acomodar el crecimiento fetal y prepararse para las contracciones uterinas. Entonces, fase inactiva, luego vamos a entrar a una fase latente, una fase activa y al final ya la expulsión. Como vamos a ver en el siguiente dibujo, miren, esta línea azul nos relata todos los cambios o la actividad en la rigidez del tejido cervical que desde el inicio va reblandeciendo y al final prácticamente termina ese reblandecimiento en el nacimiento. En cambio, la actividad uterina está inactivo, toda la primera fase, 95%, y luego de ahí aumenta su actividad hasta el nacimiento. En el último 5% se producen entonces las mayores modificaciones. Aquí hay una serie de sustancias o elementos que mantienen esta fase, que son más sostenidas en estas fases. Aquí, por ejemplo, tenemos que recordar la relajación que produce el óxido nítrico, una coriolita humana que está manteniendo su nivel en esta etapa, las prostaglandinas o la prostaglandina deshidrogenasa que va inhibiendo la acción de las prostaglandinas, la progesterona que está trabajando para mantener el embarazo, ¿verdad? Entonces, esta curva la vamos a ver más detenidamente adelante. Aquí hay una descripción de los cambios que se producen en el músculo uterino y el miometrio, de tal forma que asegura su contractilidad. Miren cómo esta es una fibra en forma de uso, decía. Entonces, contracciones por todos los lados. No se contrae en sentido vertical, en sentido horizontal. Cuando se contrae esta fibra, se contrae de arriba, de abajo, en todos los lados. Esta capacidad de contraerse, porque acá dentro hay una red. ¿Se ve la red? Sí se ve la red. La red de fibras asegura una contracción en todas las direcciones. Eso obviamente le asegura mayor fuerza, mayor tiempo de contracción también y una direccionalidad para que el bebé pueda salir por el canal del parto. Estas modificaciones, este proceso ya lo hemos visto en músculo esquelético, hemos visto en piel y osteomuscular, cuando hemos descrito la contracción del músculo liso, ¿verdad? Igual depende del calcio. El calcio va a trabajar sobre las fibras gruesas, en este caso, no delgadas, de las fibras del músculo liso, y de esta forma se va a producir la contracción con el
calcio. Pero también el músculo liso, recuérdense que tenía sensibilidad mecánica. Es decir, cuando hay masaje, se produce también contractibilidad. O el reflejo de Ferguson, cuando hay palpación o activación o mejor dicho, sensibilidad en el cuello uterino, que al percibir contacto en el cuello uterino también se va a generar contractibilidad. También se describe que este miometrio tiene uniones gap. ¿Para qué eran importantes las uniones gap? Para el paso de las señales de contractibilidad. De esta forma, como están mucho más fáciles de pasar estas señales, estos estímulos, entonces también la contracción, el impulso o el estímulo de contracción es uniforme en todos los músculos del miometrio. Es una referencia leve a la contracción. Fase 2. Preparación para el trabajo de parto. Luego del 95% de los eventos viene esta parte. Y en la fase 2 hay una retirada de la progesterona. Para prepararse para el trabajo de parto, la inactividad miometrial de la fase 1 debe suspenderse, obvio, lo que se conoce como el despertar o la activación uterina. Esta segunda fase del parto es una progresión de los cambios uterinos durante las últimas semanas. Es importante destacar que los cambios o los eventos asociados pueden causar parto prematuro o parto retrasado. Entonces, de esta fase 2 va a depender que hay un parto pretérmino o un parto retrasado. ¿Por qué? Un mecanismo para la activación de la progesterona, mediante la cual el miometrio y el cuello se vuelven refractarios a las acciones inhibitorias de la progesterona, se encuentra respaldado por estudios que usan antagonistas del receptor de progesterona, la mifepristona. Es un antagonista esteroide clásico que actúa a nivel del receptor de la progesterona. ¿Qué dice? Traducción. Dice que tenemos un mecanismo para la inactivación de la progesterona. Inactivación de la progesterona. ¿Okay? Esta inactivación, obviamente, dice, permite que el miometrio y el cuello uterino se vuelvan refractarios a las acciones inhibitorias de la progesterona. ¿Por qué nos interesa que la progesterona ejerza su acción inhibitoria? Nos conviene que ejerza su acción inhibitoria para que el útero no entre en contracción. Nos conviene que la progesterona haga acciones inhibitorias para que el cuello uterino no se dilate y no se pierda ese tapón mucoso. ¿Para qué nos conviene esta progesterona? Este mantenimiento de la inhibición de progesterona, porque esta inhibición va a asegurarnos que no haya activación residual. Esta inhibición nos va a asegurar que el corio y el amnio sigan ejerciendo su función protectora para evitar que partes del feto se pongan en contacto con la madre. ¿Para qué nos sirve esta acción inhibitoria de la progesterona? Esta acción inhibitoria de la progesterona inhibe que esas prostaglandinas lleguen y comiencen a afectar el músculo del útero. ¿Está bien? Esa es la acción inhibitoria de la progesterona. Recuérdense, esta era una de las teorías del inicio del parto. ¿Cuál era esa teoría? Los factores que mantienen el embarazo se acaban. Es decir, la progesterona deja de ejercer su actividad inhibitoria en los otros campos. Entonces, aquí dice que el miometrio y el cuello uterino se vuelven refractarios a la inhibición. Una doble negación en este caso. ¿Qué quiero decir? Que ya ni el miometrio ni el cuello pueden ser inhibidos más por la progesterona. Si ya no hay inhibición, entonces el miometrio y el cuello uterino sufren todos los cambios necesarios para desencadenar el parto. De tal forma que, por ejemplo, cuando tú agregas esta mifepristona va a provocar una falta de efectividad o va a interrumpir el efecto de la progesterona para conservar. Entonces, esta fase 2 se caracteriza porque tanto el miometrio y el cuello uterino ya no pueden tolerar más o ya no responden más a la progesterona, sino que
comienzan a tener influencia de serotonina, de prostaglandinas, y con eso comienza el paro. Esto queda como resultado. Esto es el resultado de un cambio en la expresión de proteínas clave que controlan la actividad uterina a una expresión de proteínas asociadas a la generación, descritas con anterioridad. Entonces, ya no hay más proteínas inactivas, sino que hay proteínas o sustancias que comienzan a generar contracción, principalmente prostaglandinas. Otro cambio crítico en la fase 2 es la formación del segmento uterino inferior a partir del istmo. En este desarrollo, la cabeza del feto, que a menudo desciende hasta la entrada pélvica o incluso la atraviesa, lo que se conoce como alumbramiento. ¿Ya? Aquí hay un término que vamos a corregir. Como es una edición norteamericana, habla de alumbramiento porque quiere decir que el bebé, ¿se acuerdan que se formaba el segmento inferior? Esta parte que unía el cuello con el cuerpo uterino. Dice que se forma este segmento inferior. ¿Y qué pasa con la cabeza del bebé? Estaba, acá está por aquí está la sínfisis del pubis, estaba arriba. Pero luego, como se forma este segmento inferior, la cabecita del bebé desciende. Con la tercera maniobra de Leopold, con la cuarta, podemos asegurarnos el descenso de la cabeza hacia la cavidad pélvica. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué evalúa la tercera y la cuarta maniobra de Leopold? Eso lo vamos a ver en semiología obstétrica cuando hagamos el próximo viernes semiología obstétrica. Ya todavía no hemos visto maniobras de Leopold. Pero eso se llama encajamiento. ¿Está bien? Encajamiento. ¿Ya? Aquí le llama alumbramiento, pero eso lo vamos a corregir. Porque el alumbramiento quiere decir como que ya está yendo para dar a luz. ¿Ya? Los niveles del receptor miometrial a la oxitocina aumentan durante la segunda fase del parto. Y el nivel de ARN mensajero del receptor de la oxitocina en el miometrio humano término es mayor que el encontrado en el miometrio pretérmino. Entonces, ¿qué otra cosa más hay? Aumento de los receptores de la oxitocina, junto con la actividad de la prostaglandinas, junto con el cambio para la formación del segmento uterino. Esos son los cambios que existen en el miometrio como parte de la segunda fase. ¿Qué se decía de la segunda fase? De esta depende que haya un parto pretérmino, que el parto se prolongue en semanas, más allá de las 40 semanas. ¿Por qué? Porque si no hay formación del segmento inferior, la cabeza del bebé no va a bajar obviamente. Si no hay un aumento de los receptores a la oxitocina, el músculo no va a ser sensible a la oxitocina. Y eso puede provocar pretérmino o postérmino. Post, ¿por qué? Porque no hay descenso, porque no hay receptores, entonces no hay motivaciones, no hay situaciones que promuevan un inicio de parto, ¿verdad? Por eso decía que la fase 2 es importante para producir un antes o un después, un pre o un post. ¿Ya? Avanzamos. Miren lo que sucede con las fibras de colágeno en la maduración cervical, como parte de la preparación para el trabajo de parto en la fase 2. Antes de la maduración cervical, estas fibras están todas unidas unas a otras, están muy juntas. Pero luego, estas fibras ya se separan. Miren, se separan como en una sección, podemos ver las puntitas, y en esta tenemos que hacer una ampliación de la vista, porque ya están separadas. Aquí se llenan de agua, de tal manera que están más blanditas, y esa elasticidad aumentada por el agua va a permitir su dilatación de 0 a 10 centímetros, ¿verdad? Ya vamos a practicar en práctica, se voy a hacer en su mano para que puedan hacer el tacto vaginal y ver si hay una dilatación de 1, de 2, de 4 o de 10. Si no conoces el tamaño de tu mano, no vas a poder medir cuánta dilatación hay.
no vas a poder medir cuánto es el conjugado diagonal. A veces podemos usar nuestras manos con el pulgar hacia arriba o tenemos que meter toda la mano porque nuestra manito es mano de pediatra, ¿verdad? Una mano más pequeñita para tratar con cariño. O si no, si tienes mano de traumatólogo, entonces ya solamente vas a meter los dos dedos. ¿Ya? Entonces, y así se puede percibir el cambio o el regrandecimiento del cuello uterino, que nos indica una modificación que se llama maduración cervical en la segunda fase de estos procesos para el parto. El estiramiento incrementa la expresión de conexina y los receptores de oxitocina, los niveles del péptido liberador de gastrina, un agonista estimulador. Para el músculo liso también aumenta el estiramiento. Aquí se mencionan algunos elementos, unas sustancias que van a contribuir al estiramiento del miómetro. Conexina, receptores de oxitocina y niveles del péptido liberador de gastrina. Cascadas endocrinas fetales. La capacidad del feto para proporcionar señales endocrinas se inician el parto, se ha demostrado en varias especies. Sin embargo, la evidencia sugiere que no está regulada de la misma forma en humanos. Dicho esto, el eje fetal hipotalámico hipofisario adrenal placentario humano se considera un componente crítico del parto normal. Entonces, esto se refiere a la primera, a la segunda o a la tercera teoría. La capacidad del feto para proporcionar señales del parto. ¿A qué teoría se refiere? ¿A la primera, a la segunda o a la tercera? A la tercera. La primera estaba relacionada con factores que preservan el embarazo. La segunda estaba relacionada a sustancias que inician el parto. Y la tercera estaba relacionada a cambios en el feto. El feto da las señales, o el bebé da las señales para el inicio del parto. En este caso, se dice que este eje fetal hipotalámico hipofisario adrenal placentario humano es un componente crítico para dar esta señal. Y aquí está el eje. En este dibujito está esa actividad del eje hipotalámico adrenal placentario, porque comienza a generar cortisol fetal que va a afectar la generación de estrógenos maternos, y cuando hay un desequilibrio entre estrógenos y progesterona, se comienzan a iniciar las modificaciones para el parto. Esto también afecta al trofoblasto para que nuevas prostaglandinas se vayan generando y de esa manera haya iniciadores del trabajo. Ese eje en el bebé, entonces, pueden iniciar también, como parte de la tercera teoría, los cambios necesarios para el inicio del trabajo del parto o inicio del parto. La tercera fase. La primera parte del parto, por tanto, es la etapa del borramiento y dilatación cervical. La segunda etapa comienza cuando la dilatación cervical se ha completado y finaliza con el parto. Por tanto, la segunda etapa del parto es la etapa de expulsión fetal. Por último, la tercera etapa comienza inmediatamente después del parto y finaliza con la expulsión de la placenta. Entonces, hasta ahora, dice que esta segunda etapa, esta segunda fase, va a terminar cuando se produce la expulsión fetal. Todos estos cambios están dirigidos al borramiento y a la dilatación cervical, para que así podamos finalmente tener un bebé ya nacido, ¿verdad? Finalmente, esta tercera etapa es la etapa de la separación y expulsión de la placenta. El parto comienza repentinamente. La liberación espontánea de una pequeña cantidad de moco teñido de sangre por la vagina es el inicio de esta primera etapa ya de esta expulsión. El estiramiento mecánico del cuello uterino mejora la actividad uterina en varias especies. Este es el reflejo de Ferguson, cuando el cuello uterino es estimulado para el parto. La manipulación del cuello uterino y la extracción de las membranas fetales se asocian a un aumento de los niveles sanguíneos de prostaglandina F2.
Entonces, miren, aquí no se confundan por favor primera etapa con primera fase. Ya vamos a regresar a un dibujito que vimos anteriormente. Etapas del trabajo de parto. Primera, segunda, tercera etapa. Fases. Fase latente, fase de aceleración, fase de máxima aceleración, fase de desaceleración. Entonces, hasta ahorita todo lo que hemos visto de fases, se refería a esta primera etapa. La fase del 95%, la fase 2, la fase 3. Hasta aquí no había ninguna modificación, todo se mantenía sin ningún estilo. Pero cuando hablemos ya de las etapas, segunda y tercera etapa, estamos hablando de los cambios que van a llevar finalmente al nacimiento del bebé. Hasta aquí hemos terminado las fases de esta primera etapa y ahora comenzamos la segunda etapa. Estamos describiendo la segunda etapa y la tercera etapa se refiere a la expulsión de la placenta. ¿Okay? No se confundan con eso, por favor. Entonces, ¿qué decía de la primera etapa? Inicio clínico del trabajo del parto. ¿Qué va a pasar? Miren, poco a poco se va produciendo los cambios necesarios para la expulsión del bebé. El segmento activo es este segmento posterior, el segmento pasivo, el que no se contrae mucho, es este, para que conforme se vaya haciendo la contracción, se vaya produciendo una expulsión del bebé. ¿Qué más? Bueno, acá hay otra descripción del segmento uterino inferior, cómo se comunica el cuello con el cuerpo, y aquí hay una descripción del borramiento y la dilatación. ¿A qué se refiere borramiento? Borramiento se refiere a la disminución del tamaño del cuello uterino. Miren aquí, está borrándose rápidamente. En cambio aquí, demora en borrar. ¿A qué se refiere dilatación? Es al aumento de la apertura del cuello uterino. Miren, aquí hay poca dilatación, aquí hay mucha dilatación, aquí hay más dilatación. En ese sentido, una primigesta comparada con una multípara, ven ustedes que en la multípara se produce rápidamente esta dilatación, ¿verdad? Conforme avanza el tiempo, dilata más rápido. En cambio, la primigesta, obviamente porque esto no ha sufrido las modificaciones de un parto, entonces dilata más lentamente. Demora en dilatar. Por eso es que cuando una primigesta llega a la sala de parto, puede estar caminando toda la noche y su bebé no nace. Llega una señora con 2 hijos y en 2 horas ya está con su bebé en sus brazos, ¿verdad? Y la otra está todavía con dolores hasta el amanecer. Entonces, si viene una primigesta a las 8 o 9 de la noche, ya eso significa que vas a pasar en guardia toda la noche atendiendo a esta primigesta. En cuanto a la dilatación, ¿quién dilata primero? Una multípara va a dilatar primero. Aquí también se ve otra imagen donde se comprueba la mayor contractibilidad en el fondo uterino, de tal forma que esas fuerzas dirigen para que el bebé vaya hacia el canal del parto y así puedan hacer con facilidad. Estos son asuntos que ya hemos visto, esto era algo nuevo, la modificación del cuello uterino. Segunda etapa o descenso fetal. Vamos a ver que en esta parte, vamos a ampliar este dibujito. Descenso, dilatación. Conforme aumenta la dilatación, va a aumentar el descenso, ¿verdad? Conforme aumenta la dilatación cervical, va a aumentar también el descenso. Aquí hay una dilatación máxima que se produce posterior prácticamente a las 10 horas de haber comenzado
el parto. Esto vamos a hablar la próxima semana en cuanto a las horas o el tiempo que tiene que iniciar el parto. Aquí está esta primera etapa que involucraba las fases, ¿verdad? Una primera fase que es 95% de, esta primera fase es 95% de normalidad, de inhibición, de inactivación. En esta segunda fase ya se hablaba sobre las modificaciones que pueden iniciar un trabajo de parto pretérmino o un trabajo de parto pretérmino. Luego venía una tercera fase que ya iniciaba las modificaciones previas al parto. Cuando hablamos de etapas, estamos hablando ya finalmente de la expulsión o del nacimiento del bebé. Y la tercera etapa que no se nota aquí ya corresponde a la expulsión de la placenta o a la vuelta a la normalidad de todos los cambios luego del parto. A esta parte también le conocen como una fase de dilatación, porque obviamente se va a completar la dilatación hasta 10 para el nacimiento del bebé. En esta fase o división pélvica, que es otra división extra, se refiere ya a la aplicación del bebé en el encajamiento para que se produzca su expulsión. La tercera etapa o expulsión de la placenta y las membranas. Entonces, aquí ven ustedes cómo se produce este plegamiento de las membranas fetales y de la placenta, y este plegamiento permite que sufran su desprendimiento. Entonces pierden la superficie por la cual se estaban adhiriendo al miometrio. Como pierden esa superficie de adherencia, entonces van cayendo y finalmente la placenta sale, se desprende del fondo uterino. Al principio esto es cuando hay un embarazo, luego el útero va involucionando, se va contrayendo y esa contracción hace que pierda superficie de adherencia y la pérdida de superficie de adherencia finalmente produce la expulsión. En la tercera etapa de este trabajo de parto. En la tercera fase del trabajo de parto también se utilizan algunos uterotónicos. ¿Qué quiere decir uterotónico? Que permiten la contractibilidad del útero más fuerte o aumentada. La primera utilizada fue la oxitocina, porque acuérdense que hay mucho aumento de receptores de oxitocina al final del parto, del embarazo. Además de su efectividad en la inducción farmacológica del parto, la oxitocina es una uterotonina potente que se produce en forma natural en los humanos. Entonces, esta oxitocina nos puede ayudar en la parte de la expulsión del bebé o en la parte final para la expulsión de la placenta, cuando no hay una buena respuesta de contractibilidad uterina para que se produzca esa expulsión. Nuevamente las prostaglandinas, de las que ya hemos hablado, que están relacionadas con la activación del adhesivo, que están relacionadas con la activación del miometrio para provocar los cambios tanto en el músculo uterino, en el segmento inferior y en el cuello uterino para producir su reblandecimiento y con eso su dilatación para permitir la expulsión del bebé, ¿verdad? Y la fase 4 ya está relacionada con el puerperio, ¿verdad? Inmediatamente, durante casi una hora después del parto, el miometrio permanece persistentemente contraído. Esto comprime de manera directa los grandes vasos y permite la trombosis de su luz para evitar hemorragia. ¿Qué dice que sucede? Este útero se contrae. Las fibras, como una red, actúan colapsando los vasos, ¿verdad? Al principio vimos una disposición en 8 de estas fibras, o en forma de C. Como están en forma de 8, cuando se contraen, colapsan vasos, cierran vasos y de esa manera se evita la hemorragia. Esto, sumado a la acción de los uterotónicos, la oxitocina,
asegura la contracción. Y por eso es que luego del parto haces una palpación abdominal en la sínfisis del pubis, y encima de la sínfisis del pubis tienes que encontrar una masa dura. Tú vas a palpar y vas a encontrar ahí el útero, más o menos del tamaño del puño, duro. Si no está en contracción, si está blando, quiere decir que hay una mala respuesta de contractibilidad, y eso podría indicar que el riesgo de una hemorragia, ¿verdad? Podría indicar que no hay una suficiente contractibilidad para colapsar todos estos espacios que han quedado expuestos, porque al salir la placenta, queda todo este espacio donde estaba insertada la placenta y ahí están los vasos, ¿verdad? Que podrían iniciar una hemorragia, a veces sin control, que puede ser peligroso para la vida de la madre. Entonces, eso hay que controlar, eso hay que ver. A veces le ponen oxitocina, le ponen pañitos de agua fría para que ayude a la contractibilidad, le ponen algunos pesos, una bolsita de arena, ¿verdad?, para que genere peso y con eso contribuye a la contracción. Entonces, diferentes estrategias para mantener esta contractibilidad. Y eso nos asegura entonces que en esta fase final, después de una hora, haya el control de esta hemorragia por la contractibilidad uterina. ¿Qué quiere decir? Que luego de dar a luz, una mujer tiene que estar en supervisión constante una hora. A veces en algunos centros de salud le ponen hasta 2 horas. ¿Qué quiere decir? Cada 15 minutos, cada 10 minutos hay que venir a revisar. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Cómo está el bebé? ¿Ya le estás dando pecho a tu bebé? Ya, muy bien. Otra cosa, no puede quedarse sola. No puede quedarse. En esta etapa no puede quedarse, porque por el cansancio, imagínense, llegó a las 8 de la noche y dio a luz a las 6 de la mañana. Ha pasado toda la noche despierto, está con sueño. Se puede caer, el bebé se le puede caer, ¿verdad? Pueden pasar muchas cosas. Entonces, esta primera hora o 2 horas hay que estar en supervisión constante. Bien, entonces con eso hemos terminado este capítulo que tiene que ver con la fisiología del trabajo del parto. Recuerden ustedes que aquí hay algunas teorías sobre el parto, hay un tiempo en el cual hay inhibición completa del parto, de los mecanismos que generan el parto, hay algunas adecuaciones del músculo del útero, del músculo uterino, del cuello uterino, hay algunas sustancias involucradas en estos cambios, modificaciones en el cuello uterino, o también señales que parten del mismo bebé para iniciar el trabajo del parto. Hemos descrito lo que es dilatación, cuando vamos a hablar sobre la separación del cuello uterino, agrandamiento del cuello uterino, hemos descrito que es borramiento, disminución del tamaño del cuello uterino, ¿verdad? Y en ese sentido, hemos descrito la fuerza para la expulsión, las fases o las etapas finales del parto, y en esta fase 3 finalmente ya viene la descripción de los eventos finales que van a llevar al parto. En la próxima clase hablamos del parto como tal, ¿verdad? Del parto como tal. Y entonces ahí vamos a ver más detalles de cómo se produce el descenso, el encajamiento, cómo se producen los movimientos del bebé durante el canal del parto y cómo es que el bebé finalmente llega a nacer. ¿Ya? Entonces, estudien por favor el siguiente capítulo. Este es el capítulo 21 y el examen viene hasta el capítulo de la siguiente semana. Entonces, según lo que nos queda de trabajo es que la próxima semana sería la última clase el día martes, ¿verdad? Y el próximo jueves sería el examen. ¿Está bien? Así quedamos, ¿verdad? ¿Ya? Ahora repitamos. El martes acabamos con el parto y el próximo jueves sería el examen. ¿Qué tienen el jueves? Fármaco, examen. Sí, no puedes seguir ese fármaco. No,